el, el conversatorio, vamos a ver algunos ejemplos en la medida que avancemos en el conversatorio. Cuando me refiero a ejemplos prácticos ingresando al sistema. Muy bien, entonces, gracias a todos por estar acá y vamos a iniciar. Vamos a hablar inicialmente en algunas variables que debemos considerar antes de la implantación del sistema, ¿verdad? Y como primer punto me quiero referir a uno indudable, conocer la herramienta. La herramienta posee dentro de sus menús una gran cantidad de funciones que nos permiten lograr el objetivo, ¿verdad? Que es, ¿cuál es el objetivo final? Que el sistema cancele o calcule asignaciones, deducciones y cálculos patronales de acuerdo a la metodología de pago del cliente. Cuando hablo de conocer la herramienta, y aquí me permito eh, ingresar al sistema, es, por ejemplo, cosas puntuales como esta. Si nosotros en el expediente del empleado, ¿verdad? Debemos conocer, debemos saber que tenemos, por ejemplo, una ficha con datos generales donde se van a registrar información básica del empleado, su nacionalidad, documento de identidad, dirección, sexo, edad, lugar de nacimiento, estado civil, pero también tenemos datos laborales, donde vamos a cómo cobra la persona, si cobra a través de un depósito, una transferencia, eh, a qué nómina pertenece, cuál es su número de cuenta, cuándo ingresó a la empresa y cuál es su antigüedad. Eso está por defecto en el sistema. También tenemos el resumen de fortaleza, donde están qué estudios posee la persona, qué lenguajes domina, cuál es su experiencia laboral en otros trabajos, áreas de interés. Toda esta información es opcional de llenado de parte del cliente, pero allí va a tener información integral acerca de sus empleados. Ahora bien, ¿qué sucede si necesitamos información que no aparece aquí prediseñada? Hay una tercera pestaña que se llaman constantes. Y rápidamente les explico que nosotros debemos saber que si hay alguna información adicional de nuestros empleados que el cliente necesita conservar, tenemos algo llamado constantes de personal que nos permite, esto viene en blanco cuando instalamos el sistema, pero esto nos permite definir datos alfanuméricos, numéricos, fecha y tipo tabla. Vamos a un ejemplo concreto. Yo pudiera necesitar saber qué deporte practica el empleado. Entonces, hay un campo adicional llamado deporte que si lo modificamos es tipo tabla y está asociado a una tabla creada previamente llamada deporte y contiene 3 registros, ajedrez, fútbol y básquet. Todo eso lo configuramos, ¿verdad? Lo definimos de manera tal que cuando estamos en el expediente y vemos aquí las constantes o campo adicional, para este empleado específico, yo le puedo decir que él practica el básquet. Lo asignamos y ya queda grabado. Para el segundo empleado, tiene un campo adicional cuyo deporte está vacío y le puedo asignar que es fútbol. Todo esto se construyó a la medida, es decir, en la medida de la necesidad del cliente. Observen otra cosa, cuando yo estoy aquí en las pestañas de información, ya puedo ver, consultar los campos adicionales y saber que este empleado, Alcete Marisela, practica básquet y Gutiérrez Carlos practica fútbol, sin necesidad de entrar al expediente. Entonces, esa funcionalidad debemos conocerla para que el cliente no se vea limitado en la información que puede tener acerca del empleado. Otra información importante, por citar dos nada más. En casi todos los países, el sueldo
básico o el sueldo, el llamado sueldo mínimo, se utiliza para el cálculo de otros conceptos, como por ejemplo la prima de transporte en varios países. Entonces, para nosotros no utilizar en el concepto, en la formulación, valores que están cambiando a través del tiempo, hay funciones como esta. Dentro del configurador, vamos a empresa, tenemos en los datos adicionales un campo para salario mínimo. Aquí está el salario mínimo vigente para el caso Colombia. Entonces, el usuario fácilmente puede cambiar por acá este salario mínimo cada año, cada vez que haya un aumento, y la conceptualización no se toca porque al concepto de pago que tenga que ver, como por ejemplo con el auxilio de transporte, va a venir a leer este campo para saber cuál es el salario mínimo. Y de esa forma no estamos cambiando en la conceptualización, sino a través de una variable totalmente externa, ese valor, para que el cálculo sea eficiente. Entonces, esos dos ejemplos, simples dos ejemplos, tienen que ver con conocer la herramienta. Es decir, como consultor debemos saber conocer todos los menús y cada elemento que cada menú tiene, porque eso es lo que nos va a enriquecer como profesionales para estar totalmente seguros de que podemos solventarle las necesidades al cliente. Ahora bien, dentro de otras variables a considerar muy importante, conocer la legislación laboral y los métodos de cálculo. Eh, les muestro por acá lo siguiente. Aquí tenemos un texto, ¿verdad? De una guía de cálculos laborales para el caso de Venezuela. Aquí les muestro lo que son el cómputo para las prestaciones laborales para Panamá. Este es el código de trabajo de República Dominicana. Es decir, cada país tiene su legislación y sus métodos de pago. Entonces, debemos nosotros, y esto se va a enlazar más adelante con otro punto, debemos nosotros conocer las distintas metodologías y formulaciones, ¿verdad? Porque cuando estemos hablando con recursos humanos, con la persona encargada del pago, con el responsable de la nómina, debemos nosotros tener suficiente capacidad y conocimiento para asesorar, dejando claro que los cálculos son exclusivamente responsabilidad de la empresa, porque a la hora de una incertidumbre, de una diferencia en cálculo, ¿verdad? Y que un empleado reclame, no va a venir contra el consultor de la aplicación, sino contra el jefe de recursos humanos. Entonces nosotros vamos a configurar de acuerdo a lo que el cliente necesita, pero siempre debemos tener la capacidad de recomendar, ¿verdad? De hacer alguna recomendación. Exactamente, por aquí alguien que se llama Samsung SM nos dice que sí, que efectivamente los códigos laborales de cada país deben ser conocidos porque esa es una herramienta vital en nuestro trabajo del día a día. Otra de las variables que debemos considerar en la implantación, hay que estar muy claro y definir el alcance del proyecto. ¿Por qué esta situación? Fue Daniel Vivas, muy bien, excelente Daniel. El, el alcance del proyecto hay que definirlo por lo siguiente. Miren, existen empresas muy pequeñas, hablemos de 4, 5, 6 trabajadores, donde generalmente los cálculos de vacaciones, liquidaciones y casi que la nómina quincenal lo ejecuta un contador externo. Pero como el recibo de pago es un cálculo del día a día, perfectamente se puede hacer un proyecto donde solamente haga en una fase inicial el cálculo de la quincena. Esos recibos de pago que va a firmar el trabajador y que se hacen dentro de la empresa, se le envían luego al contador para que él tenga el histórico y calcule vacaciones y prestaciones. Eso es algo muy común en empresas pequeñas. Ahora, pudiera ser que una empresa pequeña quiera tener toda la automatización de la nómina, pero eso pudiera resultar, cuando analizamos costo-beneficio, porque solamente son 6 trabajadores, pudiera parecerle a la empresa oneroso, muy caro.
Entonces, una buena estrategia es en el alcance del proyecto hacerlo por etapas, empezar con las nóminas quincenales y luego ir avanzando en la complejidad en la medida en que el cliente se va familiarizando con el sistema y le gusta, se siente seguro, etcétera. Entonces, el alcance del proyecto es importante porque no podemos generalizar, no, la nómina, porque la nómina es muchas cosas. Entonces, es importante en esas variables de entrada a considerar que definamos el alcance del proyecto. A los estimados compañeros presentes, vamos a abrir más adelante los micrófonos, ¿verdad? Para cruzar opiniones y compartir experiencia. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Hablemos un poco del mercado objetivo, ¿no? Nosotros como consultores podemos definir qué mercado vamos a atender, qué mercado queremos atacar. Yo me permito definir tres tipos de mercado, dependiendo de una variable, de tres variables particulares. La primera, dependiendo del número de empleados. Perfectamente como consultores podemos decir, bueno, yo voy a ir a la mini pyme, yo voy a ir a empresas que tienen desde 1 a 10 trabajadores. Obviamente ese tipo de nómina generan, son fáciles de hacer, ¿verdad? No demandan una alta cantidad de horas en su implementación y el consultor podría entonces tener una cartera diversificada, por ejemplo, por decir algo, puede tener 15 o 20 clientes de entre 10 y 15 empleados en cada empresa o menos. Y tiene muchas instalaciones con ese target, pues, o ese mercado objetivo, las mini pymes. Ahora, ese mismo consultor u otro podría decir, no, no, yo quiero ir a empresas intermedias que vayan entre 60 y 150 empleados. Obviamente demandan más reportes, demandan más asistencia, muy probablemente el departamento de nómina maneje más de un analista de nómina, ¿verdad? Por el tamaño. Entonces, es otro segmento. Y hay empresas muy grandes, 500, 600 o más empleados, que también lo interesante de esto, estimados amigos, es que el mismo producto puede llegar a atender todos esos targets o todos esos mercados objetivos. Y voy a hacer una pausa acá para decirles que he tenido la oportunidad de estar involucrado en proyectos donde era una factoría, una fábrica de nómina, porque tercerizaban, era una empresa que tercerizaba el empleo, y mensualmente se hacían más de 900 nóminas y el producto era Sign Nómina Enterprise. Pero claro, obviamente había unos servidores de alta eficiencia con buena memoria, respaldos, etcétera, pero habían 6, 7, 8, hasta 10 analistas al mismo tiempo procesando varias nóminas porque, les repito, más de 900 nóminas mensuales se ejecutaban en esta empresa. Era una factoría de nóminas. Continuando, dependiendo del área, ¿verdad? Yo podría especializarme en ir a atender al sector comercio, ¿verdad? Donde hay una metodología, básicamente es la ley laboral básica de cada país. O irme a la construcción, donde hay cláusulas especiales, primas de altura, etcétera, y otra serie de conceptualizaciones un poco más adaptadas al bueno, ahí Daniel nos confirma, 1.235 nóminas mensuales en la empresa mencionada. Las empresas de construcción tienen una serie de conceptos de pago adicionales, ¿verdad? Que no se ven en las leyes básicas de trabajo. Igual sucede con la nómina petrolera y petroquímica, donde también, nombro alguna, el área petrolera tiene empleados buzos y entonces se ganan las primas de buceo dependiendo de las profundidades a la cual hacen el trabajo. Ya allí estamos hablando de ese mercado objetivo, ¿verdad? Un área más demandante, pero ¿cuál es la idea? Nosotros debemos fijarnos en la naturaleza. Cuando los leones están enseñando a cazar a sus cachorros, no se van a atrapar una jirafa o un animal más grande, les enseñan a cazar empezando por animales pequeños, mientras toman la destreza. Bueno, aquí pasa lo mismo. El consultor que no esté
o que no haya tenido o que no haya empezado, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con todo lo que es la nómina y sus particularidades, puede empezar por nóminas pequeñas, pocos trabajadores, nóminas básicas, de ley básica, y allí ir ganando, ir ganando, ir ganando en conocimiento para ir creciendo en conocimiento y en tipos de clientes. El otro mercado objetivo depende del país. Bueno, yo les mostraba libros de distintos países. He tenido la suerte y la dicha de ejecutar proyectos tanto en Venezuela, como en Colombia, como en República Dominicana, como en Panamá. Y de verdad que es súper interesante cuando talento venezolano sale y compite en calidad y que nuestro producto tiene todas las herramientas para alcanzar los objetivos. Pues, ¿no? No me he conseguido con ningún concepto que no se pueda realizar con el sistema, porque hay bastante, y ahora les voy a mostrar algo de eso, hay bastantes herramientas donde o cómo lograr unas configuraciones completas. Bien, antes de ir a las buenas prácticas, quisiera preguntar si alguien quiere intervenir, opinar o hacer alguna pregunta hasta lo que hemos hablado. Por el chat, por favor, y la organizadora habilita el micrófono. En este momento somos 35 los participantes. Y bueno, si en el chat. Continuemos entonces. Continuemos porque sí quisiera que oír comentarios. Están presentes en la sala consultores que sé que han participado en proyectos muy grandes y que compartir su experiencia siempre es enriquecedor, ¿verdad? Entonces, es bueno que más adelante podamos oír esos comentarios y expresiones. Ok, entonces, vamos a continuar. Las buenas prácticas. Miren, dado mi experiencia, yo me voy a permitirles hacerle unas 3 recomendaciones básicas, ¿no? Cuando vamos a implementar un proyecto de nómina, como consultores debemos identificar en la empresa quién es la persona responsable de la nómina. Es decir, ante un desacuerdo de un empleado en cuanto a los pagos, ¿a dónde va él a reclamar? Si de las autoridades locales, sea cual sea el país, citan a la empresa por una queja de un empleado, ¿quién es la persona que atiende esa queja? ¿Por qué es importantísimo identificar a esa persona? Porque fíjense, en algunos proyectos, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de empresa, muchos empresarios, los dueños de la compañía, quieren contratar la nómina y te dicen, bueno, que la nómina haga lo básico de ley, yo pago con lo básico de ley, instálamela ahí, que yo pongo a quien la va, y entréname a la muchacha que me va a hacer el pago. Bueno, cuando vienes a analizar un poco, resulta que la persona es una pasante o alguien sin experiencia, que tú te preguntas, ok, si viene una inspección o un reclamo, ¿es ella la que va a dar la cara? ¿Tiene la capacidad y las herramientas? Lo que quiero decir con esto es que el responsable de nómina sabe manejar la nómina, sabe hacer los cálculos y sabe dar la cara y explicarle al empleado por qué hay una diferencia o por qué pagó de tal o cual manera. Entonces, nosotros, con ese responsable de la nómina, tenemos que hacer yunta, hacer enlace, hacer llave, porque es la persona que le va a dar el visto bueno a la programación que se haga en el sistema. Muchas empresas trabajan aún con Excel y tienen sus métodos de cálculo plasmados en fórmulas Excel. Cuando es así, es interesante esas hojas, para nosotros como consultores, analizarlas, configurar de acuerdo al método de cálculo, pero también estar en capacidad de indicarles ciertos ajustes porque consideramos que no lo está haciendo bien, pero claro, muy sutilmente
entramos a cumplir la función de consultores y asesores. Pero siempre al finalizar el contrato o el proyecto, que te firme el responsable de la empresa, el representante legal, que están validados los conceptos de acuerdo a su metodología de cálculo y como empresa o como consultor salva su responsabilidad. Esto se los comento porque hablemos en nóminas de construcción y otro tipo de nóminas, están los gerentes o los administradores del proyecto, que saben muy bien, tienen mucha astucia para manejar las nóminas. Les pongo un ejemplo. Ellos pueden determinar qué es más rentable para la empresa, que los empleados que están en la nómina de construcción trabajen horas extra o crear un nuevo turno, como por ejemplo un turno nocturno, de manera de que el proyecto avance más rápido. Eso va a tener que ver con los tiempos de entrega de la obra, ¿verdad? Y con los costos. A veces para una compañía es más oneroso demorar 3 meses más en la construcción de un edificio que duplicar la cantidad de empleados y entregar la obra más rápido, porque tiene maquinaria alquilada, etcétera. Entonces, esos indicativos, esas nociones la tiene el responsable de la nómina o el gerente del proyecto. Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que dos nóminas de construcción, a pesar de que sean iguales, se pagan diferentes. ¿Por qué? Porque el jefe de proyecto, dependiendo de la experticia, la pericia y su capacidad, puede activar o desactivar o pagar cosas, o decir, por ejemplo, como les decía, no, yo no pago sobre tiempo, prefiero tener otro turno. Y nosotros, como consultores, debemos configurar de acuerdo a la necesidad del cliente. Eso no quiere decir que la nómina está bien o mal, no, es que el cliente es quien define y nosotros como consultores siempre dejar la coletilla al finiquito del proyecto, nómina configurada a la solicitud del cliente. Y también dejar el servicio postventa abierto para que hacia el futuro ya hayan cambios de ley o el cliente modifique su método de pago, pues se le puede dar su servicio postventa y cambiar las metodologías de pago. ¿Qué significa el segundo punto? Elegir un enlace designado por el cliente. En los proyectos no podemos ser como un solitario. Daniel se quedó sin audio. Eh, por favor, Victoria, escríbele al privado de Daniel que trate de salir y volver a entrar porque es raro que se haya quedado con audio. Dale asistencia allí, por favor, a Daniel. Muy bien, entonces elegir un enlace designado por el cliente, porque esto es importante. Es importante porque debe haber un doliente de parte del lado de la empresa, una persona que asuma, una persona que asuma o que sea un doliente del proyecto para que avance. A veces en el proyecto hay tareas como, por ejemplo, cuando no es automática la carga de los empleados, hay muchas empresas que dicen, no, yo tengo otro sistema, pero ahí hay mucha basura, gente que se fue, yo quiero tipear de nuevo y pongo a mis dos analistas a eso. Entonces, cuando uno le asigna tareas a parte de la gente de recursos humanos, como por ejemplo transcribir el personal, debe haber una minuta, debe haber un seguimiento a eso para que no vaya a haber retrasos en el proyecto que sean exógenos a nuestro trabajo. Cuando hay un enlace designado, todas esas comunicaciones van con él y hay un seguimiento al proyecto, ¿verdad? Y nosotros como consultores dejamos por escrito y entendido de cómo va el proyecto, en qué etapa se encuentra y cualquier percance, dejar que quede bien claro de que no fue por parte nuestra. En ese mismo sentido, entonces, reportar el avance y los posibles obstáculos que un proyecto presente, lo vamos a lograr en la misma línea del punto 2. Vamos a ver un poco las potencialidades de la herramienta, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con conocer la herramienta y cómo podemos trabajar con ella, ¿no? Yo voy a empezar de menos a más, ¿no? Algo que para los que tengan experiencia esto le va a parecer un poco insólito, pero para que se entienda cuando yo hablo de la potencia del sistema, ¿no? Aquí hay un conceptico llamado salario y que debe estar vacío en la fórmula. La función ref o referencia le permite al usuario
tipear un valor a su libre albedrío. Si yo perfectamente, como ya coloqué ese concepto con ese nombre, yo puedo, cuando le estoy haciendo el pago a este empleado, decirle al usuario que agregue un concepto manualmente que se llama salario y que le indique cuánto va a pagar. Ah, bueno, va a pagar 1.500.000. Esto es absurdo, pero esto sería una nómina manual que yo estaría trabajando como una máquina de escribir. Esto debemos evitarlo, pues. Debemos tratar de automatizar lo más posible. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos la posibilidad de ver la ficha y ver que ella gana un sueldo mensual de 6 millones. Entonces, se supone que la mitad serían 3 millones lo que ella ganaría en forma quincenal. Pero resulta que el mundo real no es así. Nosotros tenemos un sueldo en el expediente que podemos llamar desde el concepto. Entonces, fíjense una cosa, yo puedo entrar aquí a los conceptos, modificar ese concepto y decirle, mira, yo en la referencia le voy a decir que son 15 días, porque la quincena tiene 15 días. Pero hay una función, hay una constante de personal. Todas estas constantes están disponibles para ser usadas en la formulación. Hay una constante llamada sueldo del trabajador, que si yo la invoco de esta manera, él me va a buscar el sueldo del empleado. Pero resulta que la persona cobra quincenal. Entonces realmente yo debería dividir el sueldo entre 30 para saber los días que realmente trabajó. Y luego de que haga esa división para saber los días trabajados, ¿verdad? Lo voy a multiplicar por la referencia, que son los días trabajados, para este ejemplo 15. Hecho de esta manera, entonces, ¿qué va a pasar cuando se genere la nómina? Aquí voy a generar la nómina completa. Cuando yo genero la nómina completa y me voy ahora a movimiento y ingrese a chequear el empleado, él dice, mira, por 15 días de salario pagué 3 millones. Si vemos la ficha, gana 6 millones por 30 días, quiere decir que la quincena gana 15, que es la mitad. Vámonos con el próximo empleado. Este empleado está ganando 1.500.000. Perfecto, 1.500.000. Si vemos la ficha, gana 3 millones, entonces la quincena son 15 días. Ahora bien, en el mundo, vamos a suponer que el cliente nos dice, mira, yo por regla, por norma, todos los nuevos ingresan o el primero de cada mes o el día 16. Yo no ingreso a nadie después que la nómina ha arrancado. Vamos a suponer eso. Pero en un mundo real puede ocurrir de que una persona falte al trabajo. O sea, hay infinidad de métodos para controlar eso. Si yo me voy aquí a la ficha del empleado, tengo una pestaña llamada del patrono, donde tengo otros cálculos que no inciden en las asignaciones y deducciones, por eso son patronales. También tengo los no imprimibles, pero son cálculos internos que yo necesito hacer, como retenciones, como las deducciones de ley por seguridad social, etcétera, que tengo que declarar con montos distintos al que se le descuenta al empleado, es decir, los aportes patronales, y los debo manejar con otro tipo de variables. Ahora, vamos a entrar de nuevo a la conceptualización para hacer algo más. Tenemos un comentario por acá. Bien, sí, si hay congelamientos, es la, por favor, Victoria, ayuda a estas personas. Pueden salir y entrar de la reunión para ver si refresca, pero realmente es la conexión, sí, es la conexión, definitivamente, lamentamos. Estamos usando esta herramienta llamada TeamViewer porque del mercado es la que más comprime, por eso deshabilité también el video por razones donde el internet esté lento. Bien, vamos a continuar. Hay un concepto por acá que yo lo llamé días de ausencia. En su definición, es un concepto patronal, ¿ok? Y su fórmula, aquí sí le voy a decir ref, porque el analista me va a escribir ahí los días que faltó el empleado. Es decir, en un mundo real, la gente falta al trabajo. Sí, la reunión se está grabando, sí, para publicarla, es correcto. Es correcto para la pregunta de Adelson. Bien, entonces, vamos a la nómina otra vez. Vamos a la nómina
Vamos a darle movimiento y aquí tenemos al empleado, al CT, con 15 días trabajados. Pero en un mundo real, las personas faltan al trabajo y las empresas les descuentan el día. Entonces aquí podríamos tener, supongamos que esta es una nómina de 10 personas, ¿verdad? Aquí tenemos la posibilidad de agregar un concepto manualmente, que yo lo voy a buscar del set de conceptos y se llama días de ausencia, para exclusivamente decirle cuántos días faltó al trabajo. Faltó 3. Cuando yo le indico que faltó 3 días al trabajo, la variable o la pestaña de conceptos de nómina, días de ausencia, tiene un valor de 3 días. Y ahora, si generamos la nómina, perdón, ok, tiene 3 días, los días de ausencia ya están reflejados, pero le sigue pagando 15. ¿Por qué? Bueno, porque el concepto no toma la previsión siguiente. Fíjense acá, el concepto salario dice, ok, la referencia son 15 días, pero yo le voy a decir, son 15 días menos, y aquí voy a invocar al concepto días de ausencia, su valor, que es concepto val. El concepto de ausencia es el 170, ¿verdad? Que estoy diciendo, mira, la referencia van a ser 15 días menos los días que haya faltado, que están reflejados en el 1070. Si hacemos eso, bienvenido Vicente. Esta sección se está grabando, sí, vamos a compartirla. Bien, entonces ahora voy a la nómina, ¿verdad? Y vamos a generarla nuevamente. ¿Qué sucede si entramos a ella? Ahora le está pagando 12. ¿Por qué le paga 12? Porque tiene 3 días de ausencia. Ahora bien, podríamos decir, bueno, eso está bien, esto funciona cuando son pocos trabajadores. Pero la nómina tiene muchas herramientas como conseguir el mismo objetivo. Y una de esas herramientas es la hoja de tiempo, donde nosotros perfectamente podemos modificar, podemos asociarle conceptos a la hoja de tiempo y decirle por cada integrante los días de ausencia, trabajar con motivos, si una persona estuvo de ausencia, si estuvo de permiso remunerado, si tuvo otro motivo, si estuvo de examen preempleo, examen postempleo. Es decir, hay una serie de variables que yo puedo condicionar por acá a través de la hoja de tiempo y lograr cosas como esta. Configurar a los usuarios para que un asistente del responsable de la nómina pueda llenar, las hojas de tiempo, es decir, la carpintería. Ahí voy a decir si estuvo de permiso preempleo, si estuvo de permiso por muerte de un familiar, eh, si estuvo de reposo médico, cualquier incidencia que salga de los conceptos tradicionales de la nómina. Y luego la conceptualización puede manejar todas esas incidencias, todos esos códigos, para que ya, por ejemplo, la ausencia injustificada ya la reste de acá y haga un concepto que denote esa ausencia. O cuando sean días, por ejemplo, como feriados trabajados, que tienen otro método de pago, si yo conceptualizo a través de motivos de la hoja, puedo entonces lograr eficientemente que nóminas súper complicadas se faciliten su elaboración. Pero, ¿qué he querido mostrarles con esto? Que yo puedo ir de menos a más. Con la misma herramienta puedo hacer nóminas muy sencillas, pero tengo la capacidad con la misma herramienta de hacer nóminas muy complicadas, pero en extremo complicadas. ¿Por qué podemos hacer eso? Lo podemos hacer sencillamente porque en la conceptualización, además de que yo le digo a un concepto, mira, para qué nóminas aplica, para qué frecuencias de pago, para qué situaciones, para qué acumula, para qué acumulados, ¿verdad? Porque hay múltiples acumulados. El sector de la fórmula, el sistema va a ir elaborando línea por línea, haciéndome cálculos de nómina, ¿verdad? Pero yo puedo almacenar en variables, es decir, esta variable ref, que ya tiene un valor, que es los 15 días menos los días de ausencia, ya queda almacenado y lo puedo usar de aquí para adelante en cualquier lado, hasta que yo cambie el valor en la misma línea de código. Pero, a grosso modo, yo dentro de la nómina, yo puedo llamar conceptos, campos, por ejemplo, cuál es la cédula, cuál es el cargo, cuál es la categoría,
a qué contrato pertenece, eh, las fechas de la hoja de tiempo. Es decir, miren, todos estos son parámetros que son datos existentes que yo puedo invocar. Estos son campos de personal. Por ejemplo, la edad del trabajador yo la puedo invocar en un concepto y, por ejemplo, aquellos trabajadores, empleo joven que vaya desde los 18 hasta los 25 años, darle una bonificación. Y perfectamente la edad de un trabajador la puedo traer para que forme parte de un cálculo. Pero además de eso, tengo una incalculable cantidad de funciones. Bueno, son calculables porque son finitas, pero yo puedo, por ejemplo, saber cuánto es la cuota de préstamo, por tipo de préstamo que un empleado tiene. Puedo saber cuál es el cumpleaños del empleado y darle una bonificación. Cuándo cumple, no año, sino aniversario de ingreso. Puedo traer cuál es la antigüedad de un empleado y los acumulados, es decir, cada vez que yo cierro la nómina, los valores que pagué quedan acumulados y yo los puedo invocar en cualquier momento. Eso a través de las funciones. Tengo constantes de fórmula. ¿Se acuerdan que cuando yo, cuando yo puedo generar constantes de fórmulas y asignarle un valor? Por ejemplo, un valor al auxilio de transporte, que para el caso de Colombia acá ya aumentó. Y tener eso como una constante, de manera de que no se modifique el concepto, sino la constante a la hora de que haya un cambio. Puedo invocar otros conceptos, puedo traer constantes de personal. Ustedes recuerdan que yo le coloqué el deporte. Perfectamente puedo saber qué deporte practica cada empleado y en función de eso tomar una acción en la nómina de asignaciones y deducciones. Por ejemplo, el equipo deportivo va de gira, entonces va todo aquel que esté en el equipo de deporte, que como deporte tenga el deporte fútbol, tendrá una bonificación. Puedo invocar a los acumulados y crear estos acumulados a mi gusto, constantes de concepto, constantes de contrato. Es decir, puedo traer infinidad de datos disponibles en el sistema para incorporarlos al cálculo. Ahora, ¿qué pasa si el dato que yo quiero no está, no existe? Que difícilmente nos vamos a encontrar con esa condición. Hay una función llamada SQL. Aquí está, esta. Esta función me permite que yo cree a nivel de base de datos en el SQL una función que, por ejemplo, vaya a la base de datos administrativa, filtre al empleado, que le estoy en ese momento procesando la nómina, y busque su correspondiente código como vendedor en el sistema administrativo, y además haga un barrido de tal a tal fecha, es decir, de la fecha de inicio de la nómina hasta la fecha final, de el monto total de las ventas que él ha tenido para que pagarle una comisión. Entonces, cada parámetro, P1, P2 hasta P6, son parámetros que yo puedo pasarle a la función, como por ejemplo, nombre del trabajador, fecha desde, fecha hasta, para que él vaya y me haga el query en cualquier otra base de datos y me retorne el valor. Con esta función, yo puedo crear funciones a la medida que van a reemplazar estas funciones que ya vienen de fábrica acá. Definidas por ejemplo, hay una función de cumpleaños y de cumpleingreso, que yo no hago nada, sino que al ejecutarla me devuelve esa fecha. Pero yo puedo crear mis propias funciones, con lo cual se hace ilimitado el uso de cálculo, el método de cálculo se hace ilimitado porque a través de las funciones yo puedo crear a mi conveniencia todo lo que no existe. Tengo libertad total para generación de funciones. Entonces, dado esto, pues es importantísimo saber que la herramienta tiene potencia. Pues cuando yo hablo de potencia es que no nos vamos a quedar en la calle cuando estamos implementando, ¿verdad? Pero ahora, para llegar a esta potencia, obviamente yo debo conocer la herramienta, una de las cosas que hablamos al principio, para poder explotar toda la potencia de la herramienta. Bien, Ramón sigue reportando caídas. Bien, ahora quisiera oír, por favor, Victoria, vas abriendo el micrófono a quien quiera intervenir. ¿Alguna pregunta? Le abrimos el micrófono.
Ajá, muy bien. Daniel hace una observación. Ciertamente, nosotros tuvimos la dicha de que el padre de toda de este sistema, el estimado profesor Carlos Pacheco, con una amplia experiencia, ¿verdad? En el mundo de la programación, pues definiera bien la herramienta. Estimado José, tú estás en los grupos SAIN. En los grupos SAIN se están compartiendo videos de colegas que han hecho o manuales, que han hecho videos, perdón, prácticos, ¿verdad? Del uso de la herramienta, de conceptualización, por ejemplo. Y sí encuentras en la comunidad manuales de funcionamiento. Hay muchos colegas formados en la materia y realmente hay muchas opciones. Me permito recomendarte una. A través de la academia puedes obtener una certificación en el uso de la herramienta. Hay bastantes opciones realmente. A ver, ¿quién quiere intervenir? Me gustaría que alguien más compartiera sus experiencias con los proyectos de nómina y que nos hablara al respecto. Por ejemplo, aquí veo a Leida Palma, está Daniel Viva, que puedo distinguir, que puedo leer el nombre, que pudieran compartir sus experiencias. Perfecto, sí, escriban por favor en quien desea participar para que sea habilitado el micrófono. Muy bien, gracias Adelso. Adelso está compartiendo, por ejemplo, me imagino que son enlaces de YouTube ajá, habilita Migdalia, Victoria. Tenemos ahí en YouTube varios ejemplos de formulación de conceptos. Adelante. Sí, buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. ¿Se escucha bien? Perfectamente, Leida. Migdalia. Migdalia, perdón, Migdalia Perfecto. Espinosa. Migdalia Espinosa. Gracias, Adelante. Carlos. Bueno, quería acotar un par de comentarios acá para enriquecer tu exposición, te felicito porque ha sido muy organizado, así, la información que estás impartiendo está bien organizada y está bien dirigida, ¿no? Muchas gracias. Tengo bastante experiencia también en implementaciones de nómina y en Venezuela, sobre todo, a lo que yo he llegado, un poquito difiriendo con el método que tú informaste hace unos minutos. Normalmente cuando yo tomo un proyecto de nómina, entrego la nómina totalmente configurada porque ya tengo una programación con la ley orgánica de Venezuela, ¿no? La ley orgánica del trabajo. Entonces lo que hago es que entrego todos los conceptos constantes, variables, reportes, etcétera, que hacen funcionar esa nómina de acuerdo a la ley. Y en un levantamiento de información bien profundo, allí es donde hago las adaptaciones. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es que jamás, por ningún concepto se programe en las oficinas de los clientes. Siempre debemos programar en nuestros ambientes de prueba y organizar queries o métodos que sirvan para instalar todo eso en el cliente y no descuadrar nada que el cliente haya podido estar registrando, ¿no? Esas son recomendaciones. Y por último, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, es una herramienta muy potente junto con el generador de reportes, pues ya yo tengo nóminas funcionando acá en Venezuela en dólares y bolívares o en cualquier divisa. Entonces son cosas que eran impensables con otros sistemas y con Saint sin hacerle ningún cambio, pues están ya siendo implementadas. Gracias. Gracias a todos por escuchar y bueno, por compartir información.
Excelente, Aleida. Muy oportuno tus comentarios y un aporte valioso. Eh, es indiscutible las metodologías de trabajo y la organización, obviamente, nos van a cortar los tiempos de implementación. El, el tener ya, eh, es el deber ser, ¿verdad? Tener esa set de conceptos, set de reportes ya definidos, pues nos permite atacar o implementar de manera más eficiente y más rápida. Como hay eh, personas solicitando entrar, pero el ingreso es libre, ¿verdad? Se compartieron en las redes el código de la reunión y la contraseña, así que voy a ver qué pasa, Victoria. Bien, mi experiencia, para contar un poco el comentario de Leida, es que dos leyes exactamente igual, dos empresas en la misma área, que deberían ser los conceptos iguales, a veces tienen diferencia. Les decía un poco por el manejo de cómo el administrador del contrato se mueve, ¿verdad? Ahora bien, la ley es una sola y está ahí plasmado el método de cálculo que es uno solo. Entonces, el tema está en qué es lo que quiere el cliente y qué solución le vamos a dar. Daniel Vivas quiere participar, con mucho gusto. Daniel. Ya listo, Daniel. Adelante. Adelante, Daniel. Bien, no sé qué pasaría con Daniel. ¿Alguna otra intervención o pregunta, comentario? ¿Alguien quiere hacer un aporte? Sí, para las personas que están preguntando porque tienen problemas con la conexión o han ingresado un poco tarde, estamos grabando para que sea publicado en las redes. Esto va a estar publicado en la página principal de la Academia Sign, academiasign.com. Por allí van a poder, una vez que se edite, ¿verdad? No va a ser de publicación inmediata, pero sí a la brevedad posible. Raúl, Listo, ya puedo. Buenas tardes. Gracias. Excelente el webinar. La pregunta que yo quiero hacer es con lo siguiente. ¿Existen otros software de nómina? Y en mi experiencia me ha pasado de que otros consultores brindan ciertos soluciones rápidas. No suelen ser muy buenas, pero uno siempre tiene que estudiar un poco al, al contrincante, ¿sí? A las otras soluciones. Yo incluso me topé acá en Colombia con unas programaciones en Excel bastante avanzadas, donde me costó, en aquel entonces, me costó mucho llegar que la herramienta me diera resultados más rápidos, porque ellos tenían una manera de trabajarlo en Excel bien. Entonces, quiero hacer una pregunta a ver si les ha sucedido. Eh, ¿Existen
algunos clientes que me han solicitado el que ellos colocarlo es simplemente una antigüedad y tener en una tabla unos valores ya prediseñados como los diferentes sueldos y salarios que se han venido devengando desde el año 2000 hasta ahora. Y con ellos colocarle simplemente, bueno, esta persona ingresó en el año 2005 hasta la actualidad, calcular todo el tiempo acumulados para ver algo comparativo, ¿sí? Para los cálculos de prestaciones y de honor, o sea, de acuerdo a la ley, sin hacerle ningún ajuste, horas extras y no, y todo esto. Esa es una de las principales preguntas. Si ya existe algunas programaciones que uno pueda utilizar como asesor. ¿Cómo no? Sí, Te contesto esta rapidito. ajá, Cuando nosotros tenemos la conceptualización, ¿verdad? Estamos conceptualizando, ¿verdad? Nosotros tenemos una variable que se llama monto base para el cálculo, MOB para el cálculo. ¿Qué significa esto? Yo la puedo invocar, y darle un valor al famoso MOB. En este momento sería algo como esto. Yo podría aquí decirle, mira, el monto base para el cálculo va a ser igual y puedo tomar el sueldo mensual o hasta el sueldo diario. Vamos a decirle sueldo. ¿Qué sucede cuando yo acumule esta nómina? Cuando yo acumule esa nómina, vamos a ir un momento por acá a acumulados por concepto. Y vamos a agregar un acumulado manual. Ese monto base, ¿verdad? Me va a almacenar el sueldo mensual. La referencia me va a almacenar los días que trabajó. Y el monto resultado, los 3 millones que pagó. Entonces, si yo en el monto base almaceno el sueldo diario, mensual o quincenal, como me interese después recuperarlo, yo después puedo hacer una consulta del acumulado para que me dé el monto base para el periodo y de esta manera saber cuánto era el salario para ese momento. Sin necesidad de tener otra tabla o otro lado, simplemente lo guardé aquí. El monto base para el cálculo, ¿cuál es? El sueldo, como tú lo quieras expresar, diario, mensual o quincenal. Entonces, el acumulado cuando se graba, y esto se graba cuando la nómina se cierra, además que me guarda la referencia, me guarda el monto resultado y me puede, para el caso de nóminas semanales, me puede calcular las referencias de los 7 días. Esto es muy útil para casos de nóminas petroleras donde debemos saber, o el trabajador había que pintarle en el recibo de pago las horas extras, cuántas fueron del lunes, cuántas del martes, cuántas del miércoles. Y este total de sumatorias del REF 1 hasta el REF 7 coincidía con la referencia. Entonces, si tienes un lugar que es el monto base donde guardar el valor del sueldo. Yo sé que, o sea, se ha solicitado a programación que haya una tabla específica que tenga estos valores, pero de hecho en la última versión ya se está trabajando sobre eso, pero tú tienes la posibilidad de guardarla. También pudieras a través de las funciones de SQL crear tu propia tabla y ir guardando allí al momento de cerrar, porque lo importante de las funciones de SQL es que no solamente te sirven para buscar cosas, tú puedes crear una función que te guarde en una tabla algo, por ejemplo, el salario para el momento, para el mes, y entonces creas, ¿qué insertas en esa tabla? Código del empleado, mes de la transacción, o quincena, mejor dicho, y monto. Y luego esa tabla la puedes consultar desde un reporte o desde un mismo cálculo de nómina. ¿Cuál era tu segunda pregunta? ¿Aló?
Daniel nos acota así de que esa tabla es de reciente creación, en la 910, se llama SW salario. Que ese requerimiento formal ya está cubierto. Gracias, Daniel. Por favor, Victoria, abre el micrófono a Daniel, que ya lo tenemos acá. Y no sé si Raúl tenía una segunda pregunta, que yo quise aclararla a la primera. ¿Algún otro comentario? Y Daniel puede intervenir mientras que... Tal vez Daniel tenga problemas de conexión, pero... Ok, Raúl, si quieres me escribes cuál era tu segunda inquietud. Tienes dos vías, la que te acabo de explicar, guardándolo en el monto base, o la tabla SW salario, que es en la versión última. Ah, te respondí la segunda, excelente, pero escríbenos cuál era para saberla. Tal vez cuando viste el acumulado, todo lo que se puede meter allí, tenías otra pregunta por ese orden. Bueno, muy bien. Me agrada. ¿Alguna otra persona que quiera darnos su opinión, su experiencia? La segunda pregunta era eso, si los acumulados podrían hacerse de manera manual. Manual. Ujú. Entonces, Sí, sí, ya lo respondiste sin querer. es correcto, ahí, pero voy más allá. Leyendo un poquito el diccionario de datos, ¿verdad? Y las tablas respectivas, tú puedes hacer una inserción de datos automática directamente en las tablas respectivas, de manera de que cuando, ponte que no se ha hecho la primera nómina en Sign, ¿verdad? Pero cuando tú consultes aquí los acumulados, ya tengas los datos registrados. ¿Por qué? Porque básicamente ¿qué debe contener el acumulado, el registro de acumulados? La fecha, el código del concepto, el monto, monto base, referencia, monto resultado, monto otro. Fíjate que todos estos campos, total, base, referencia, resultado y otros, se van a llenar. La referencia viene automática por lo que diga el campo ref, pudiera venir vacía. El monto resultado es la última línea del concepto, el monto resultado, eso lo va a grabar él acá, pero tú tienes monto total, monto base, referencia y monto otros disponible para colocar datos acá. Y puedes hacer una inserción de acumulados totalmente automatizada. ¿Cómo? Estudiando bien la estructura de dónde guardan los acumulados y haciendo la inserción por un query que lea de Excel o lea de un archivo plano o lea de otra base de datos. Técnicamente eso se puede hacer. Bien, vamos a ver aquí. Perfecto. Aquí Máximo nos habla de que lo podemos cargar por un TXT. ¿Eso es correcto? Ok, aquí tiene un tema eléctrico, Daniel, lamentablemente. Pero si puedes habilitar el audio, puedes intervenir. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? En estos momentos, 40 participantes. De verdad que ha sido muy buena la convocatoria y estoy agradecido porque todos estén acá. ¿Alguna otra persona que quiera expresar alguna idea, alguna experiencia? Agradezco a Migdalia por sus aportes. También está presente Aleida Palma. Si quieres participar, Aleida, abrimos los micrófonos para que nos hagas tus comentarios. Ajá, por favor, Victoria, habilita a Aleida.
Bien, mientras que Aleida interviene, te voy adelantando, Raúl. A través de las funciones que acabo de mostrarle. Adelante, Aleida. Buenas noches. Perfectamente. Excelente, Migdalia. Muy agradecido con tu aporte. ¿Aló? Acá, ya, tengo cruzado, fíjate que a Leida la llamé Migdalia y bueno, entonces quedo disculpado porque me equivoqué doble. Miren. Ah, ah. Adelante, adelante. Sí, bueno, se perdió el audio. Si lo recupera, puede seguir interviniendo. Miren, quiero transmitirles algo, estimados amigos. Eh, Todos nosotros tenemos un instrumento de igual valía, que se llama nuestra mente y nuestro cerebro y nuestro tiempo. Y es cuestión de dedicarse y de iniciarse en el estudio de esta herramienta, porque como lo han dicho mis anteriores colegas que han intervenido, en realidad es una herramienta estable que brinda todo lo que necesitamos para poder satisfacer las necesidades de un cliente. Ahora, ¿qué necesitamos? Tiempo, dedicación y tener la seguridad. Bueno, ya algunos hemos estado manifestando que la herramienta es poderosa, pues todos tenemos la posibilidad de implementarla, ¿verdad? Y aumentar nuestros ingresos y nuestra cartera de productos y tener algo más en nuestro portafolio que ofrecer. Hace acotación a Leida sobre la creatividad, eso es totalmente cierto. Pero si todos tenemos nuestra herramienta, que es el cerebro y nuestro espíritu combativo de lucha y de querer hacer las cosas, y la mente fija en que sí lo podemos lograr, créanme que lo podemos hacer. Y obviamente no están solos porque hay un grupo que ya ha acumulado experiencia en varios países y que podemos seguir estimulando y ayudándolos. Y de parte de la academia, es nuestro objetivo ayudar a las nuevas generaciones y a aquel que esté interesado en aprender y seguir adelante. Porque, como les digo, es un producto que podemos asimilar. Nosotros podemos entrar perfectamente a una empresa por la nómina y luego instalar la administrativa. Es posible, el producto de verdad es versátil. Y en mi experiencia, bueno, ha sido satisfactorio. No me he conseguido
con algo que no pueda hacer. Porque lo que no puedo hacer lo hago con las funciones. Y esto lo empato con el comentario que hizo Raúl, de que efectivamente a través de las funciones tú invocas de cualquier tabla, de cualquier base de datos, información y le pasas los parámetros a la función. Es decir, en este lapso de tiempo de este empleado, claro, debe coincidir la ficha en la nómina, es lo lógico, o es lo sugerido, que coincida la ficha en la nómina con el código del vendedor, si estamos hablando de comisiones, pero no es obligatorio. Nosotros nos vimos con un caso donde querían hacer eso, pero ya las fichas en la nómina era la cédula y el código del vendedor tenía otro 001 o algo así. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un campo adicional de personal que se llamaba código de vendedor y le colocamos el mismo código que tenía en el administrativo para tener un enlace, cómo enlazar y saber cuando hacíamos el query. Estábamos trabajando en Pedro Pérez con la cédula 8099702, pero el query buscaba de esa ficha 8099702 cuál era el valor del campo adicional de personal llamado código de vendedor, y ese me traía 01. Entonces le pasábamos el parámetro a la consulta con 01, él iba hacia el query en la tabla administrativa, leía todas las ventas de 01 y se devolvía para acá, sin necesidad de que hubiese que cambiar código. Solamente había un campo enlace que me permitía asociar y decir, mira, Pedro Pérez allá se llama aquí de esta manera. Muy bien, tenemos un comentario de Ángel. Dice sí que la está implementando la nómina en el sector agrícola en la producción del campo y se adapta perfectamente. Y fue apoyado y le agradece a Daniel Viva. Muy bien, Ángel. Felicitaciones. Estimados amigos, de verdad que para mí y para los que me acompañan ha sido muy grato haber compartido este conversatorio. Y si alguien quiere hacer una intervención, debo destacar la presencia del señor economista Delso Prieto y destacar también la presencia de Mercadeo Design en la persona de Ana Paola y también Anabel Leal de la Administración Design, que se encuentra aquí en este momento, y si quisieran aportar o hacer algún comentario, los micrófonos estarán abiertos para sus opiniones. Agradezco la presencia y bueno, quedo a la espera si hay algún otro comentario. Adelante, Victoria, con Adelso, el micrófono. Adelante, Adelso. Ahora sí, ¿verdad? Perfectamente, sí. Fuerte y claro. Bien, bueno, muy buenas tardes y buenas noches. De verdad muy agradecido, Carlos, por este conversatorio, que aunque no se profundizó, creo que le está dando los elementos principales para reflexionar sobre un producto que tiene mucho tiempo ya en el mercado. No es un secreto que el promedio de los consultores, por un tema que ya desarrollaste, hay que conocer ley orgánica del trabajo, hay que conocer del país que tienen que quieren que funcione, hay que conocer un poco de programación, hay que tener elementos de lógica, mucha lógica más allá de la programación, o la mente, como tú nombraste, Carlos, pero no deja de ser, digamos, de volver a hacer la reflexión, y sobre todo en estos tiempos, pandemia, todo el mundo habla de la famosa palabrita resiliencia, hay que reinventarse. Bueno, yo creo que esta es una de las oportunidades que tienen todos los consultores de la comunidad para que, además de ofrecer el producto, digamos, estrella, que es el enterprise administrativo o el otro administrativo, ¿verdad? El producto donde hay mayor cantidad de consultores. En una segunda etapa, la contabilidad, que muchas veces también es una caja negra y muchos de los contadores saben que no están así, que con una breve explicación pudiera dar ese paso, y la nómina está en el último lugar. También no es menos cierto que en el promedio de las empresas, la nómina es la que más se utiliza porque si hay pocos integrantes,
la relación costo-beneficio de contratar una instalación completa no le conviene al empresario. Por ejemplo, ahí nombraron ahorita una empresa procesadora de nómina outsourcing que se dedica a eso. Y fíjense, usa Sign. Por otro lado, todos han coincidido, los que comentaron que tienen amplia experiencia, de que no hay un concepto de pago o un proceso relacionado cuantitativamente, inclusive a veces cualitativamente de nómina, que no se haya podido hacer en un momento determinado. O sea, que si está planteado que lo lleva un departamento de gestión humana, recursos humanos, como lo queramos llamar, todo se puede hacer. Entonces, reitero, la reflexión es para la comunidad en general, en este proceso de reinventarse, mirar la nómina con más atención, si han hecho grandes esfuerzos, bueno, nunca es tarde para empezar. Carlos habló para los nuevos, bueno, pueden ser los nuevos, yo le añadiría los nuevos, o aquellos que nunca se atrevieron, atrévanse ahora, porque inclusive esta comunidad de los consultores que están ahorita hablando, seguramente, aunque solo lo dijo Aleida, me ha ido muy bien. Yo estoy seguro que todos los consultores que se han dedicado a nómina le han ido muy bien porque tuvieron el esfuerzo de aprender, e inclusive si lo vemos desde el punto de vista de competencia, entre consultores hay menos que están disponibles para manejar las tres herramientas, y el de nómina es donde hay menos consultores. Eso no, por lo cual le ha ido bien. Entonces, ¿qué queremos? Buscar la masificación, que cada quien tenga acceso. Además, hay empresas de las más sencillas. Aquí Aleida habló, por ejemplo, en la región Guayana, Migdalia, que he tenido la oportunidad de hablar mucho con ella. Inclusive a veces he quedado yo mismo maravillado con empresas de unos procesos tan complejos. Ella ha podido estructurar en la nómina, inclusive hasta los mismos programadores, para que ustedes sepan, en reuniones, estando con Migdalia en un momento determinado, no se me olvida, en la oficina de SAI en Maracaibo, que cuando yo estaba explicando lo que estaba haciendo, nosotros le estamos entendiendo, pero nos miramos la cara porque hasta dónde había llegado el ingenio de ella con una herramienta, o sea, que no tiene límites para explotar. Entonces, eso con respecto a la comunidad en general. Y con respecto a Colombia, que quiero hacer ese comentario, adicionalmente a lo que conocemos en la mayoría de los países como factura electrónica, que está en desarrollo, en Ecuador, Perú, Costa Rica, etcétera. En Colombia ahorita va a arrancar un proceso donde las empresas, además de tener que emitir la factura a la nómina electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas personas que conozcan nómina van a tener una oportunidad de trabajo en cualquiera de las escalas, de la nómina más complicada, ¿verdad?, hasta gente que va a querer capacitarse para poder operar. Entonces, se abre una oportunidad tanto para los consultores SAIN, que tienen vida aquí en Colombia, que van a tener que salir primero a ofrecer la parte operativa. ¿Qué es la operativa? Esto que estamos explicando ahorita, Carlos. Cómo hacer una nómina y todos los procesos que implique. De manera que cuando, que es el organismo tributario de Colombia, diga, señores, hay que transmitir la nómina electrónica, vamos con el segundo paso. Y ya en la comunidad, a través de desarrollo de terceros, la nómina SAIN va a poder enviar esos documentos electrónicos hacia la llave. Y los que me han preguntado, ¿hay algo que hacer en la nómina SAIN? No. Ya con la versatilidad, más ese producto interfase que se va a comunicar con la DIAN, es suficiente. Entonces, bueno, no me quiero extender, pero quería hacer esas dos consideraciones, repito, tanto para la comunidad internacional, atrévanse, esa famosa reinvención, ¿verdad? Que hay oportunidades, se lo dijeron ahorita personas que les ha ido muy bien, y segundo a los de Colombia, o los que quieran incursionar en Colombia, que se les abre un mercado de hacer contacto con los consultores de Colombia. Ustedes entran allí a donde comprar SAIN, y ahí están las 3 regiones de Colombia. Esta cuestión que venimos trabajando hace tiempo de estrechar los lazos entre los canales, ustedes también pueden tratar de participar o hacer el intento, de manera que este proceso que se está creando en Colombia, nómina electrónica, que va a ser masivo, podamos atender esa demanda a través de SAIN. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Adelson. Muy oportuno tu comentario. Bueno, le ratifico al colega que pregunta por la contabilidad, por la contabilización, Raúl. Perfectamente la nómina está integrada con la contabilidad o con varias contabilidades,
y a través del sistema está el proceso de contabilizar, donde definimos los parámetros generales, ¿verdad? Cuentas de cheque, cuentas de efectivo. Tenemos una serie de parámetros donde le vamos a indicar qué concepto de asignación o deducción va a ir a qué dentro del plan de cuenta, a qué cuenta contable va a ir cada concepto, quise decir. Y esa parametrización nos permite seleccionar las nóminas y cuál queremos contabilizar. Y existen, en algunas ocasiones hay clientes que tienen un sistema contable y no quiere cambiarlo. También hay integraciones, conozco de varias, de la nómina hacia otras contabilidades, incluido SAP. Les comento que algunos consultores SAP o empresas que distribuyen SAP preferían por las customización de cada país implementar el SAP, pero en la nómina que fuese SAIN. Yo pude participar en varios proyectos de esa naturaleza, porque realmente nuestro producto tiene suficiente herramientas para adaptarse a cualquier solicitud del cliente. Voy a exagerar, si yo quisiera calcular o rescatar el valor del calzado de un empleado y en base a eso hacerle alguna fórmula de pago por el tamaño por lo que calza, perfectamente lo puedo hacer por la edad, por cualquier variable. Si está en la base de datos, la podemos invocar desde una fórmula y hacer X cálculos sobre ella. Y cálculos de multiplicidad de factores, es decir, por ejemplo, yo pudiera decir, mira, si la persona tiene más de 40 años, practica el deporte fútbol, tiene más de 2 años de antigüedad, además de eso cumple años en el primer trimestre del año y en comisiones ha ganado tanto, págamele esto, es decir, multifactorial, porque yo puedo con sí condicionales hacer evaluaciones y obtener un resultado. Realmente la herramienta es muy, muy potente. Vamos a ver si parece que hay alguna pregunta o comentario. Bien. Dice Ángel Arias, excelente el proceso de contabilización, lo he realizado en varios tipos de nómina. Si se parametriza de acuerdo a los criterios, contabiliza perfecto. Es así. Y el comentario de Máximo, totalmente de acuerdo. Miren, si hay nóminas que tienen multiplicidad de factores y de análisis, es la nómina venezolana. Realmente, naciendo con esa experiencia, se facilita la elaboración de nóminas externas. Totalmente cierto el comentario de Máximo. Totalmente cierto. Bueno, mis estimados, ya el horario planteado ya se cubrió. Si nadie más, vamos a ver, tenemos un nuevo comentario. Anabel. Vamos a leer lo que dice Anabel. Buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos y sus aportes en la tarde de hoy y también por animar a los presentes a prepararse para incursionar en este mundo y con la mejor herramienta de mercado. Anabel del Valle, Leal Laguna. Anabel, muchas gracias. Yo pienso que parte de la vida, y no importa la edad que una persona pueda tener, es el transmitir el legado, ¿verdad? El conocimiento, poderlo compartir. Entonces, ciertamente, la comunidad está en una etapa, primero fue una etapa de conocimiento, de asociación, pero cada día se integra más y sí, todos estamos en capacidad de aportar con nuestras ideas, con nuestra experiencia y de hacer un granito de arena a la comunidad y decirle o transmitir, así sean antiguos o nuevos en la comunidad, que hay posibilidades y siempre se puede seguir adelante. Bueno, agradecido con todos y siendo así, pues Henry, agradecido contigo también por la asistencia, igual Raúl. Muchas gracias a todos de verdad.
Gracias por el comentario, Luis Felipe, y feliz noche para todos.